Hola, ¿cómo están? Bueno, hace tiempo que no subía un video relatando algunas cosas y bueno, quería mostrarles una parte de mi colección, gran colección en realidad de micrófonos. Estos son de los micrófonos todoterreno que yo les llamo, o que pueden hacer varias cosas a la vez. En su mayoría son todos micrófonos de condensador, o sea que necesitan voltaje para funcionar. Y bueno, hay otros dinámicos, ahí voy a ir como diciéndoles algunas cositas sobre ellos. Bueno, vamos a partir con el primero, el Sony C38B. Este es un micrófono vintage en realidad a esta altura, ya que si no me equivoco es como de los años 80 por ahí. Y un micrófono que incluso lo comparan con el U87 de Neumann, debido como a su carácter sonoro. Y bueno, algo especial que destaco de él es que es muy suave en la frecuencia aguda. Yo lo tendría entre medio de un micrófono de cinta y uno de condensador, algo que es como súper extraño y que valoro mucho de este micrófono. Igual sinceramente no lo ocupo mucho, pero cuando quiero buscar un tono más vintage, más antiguo, ahí es como el momento ideal para usarlo, sobre todo con fuentes sonoras que sean muy estridentes y de las cuales quiero detalle y bajos. Ahí está ese micrófono. Bueno, aquí hay otro micrófono que también es muy especial, el Sennheiser MD441. Este también es un micrófono vintage, este en particular, no sé si me enfoca la cámara. Bueno, este es la versión MD441N. Y este micrófono, bueno, lo pueden ver harto en grabaciones, no sé, de bandas antiguas o bandas nuevas, como por ejemplo The Hives, no sé si lo ubican, se escribe HIV-ES. Bueno, el vocalista sale en un video con este micrófono. Y varias bandas que en realidad intentan emular como tonos vintage. Este micrófono es de dinámico, eso significa que básicamente o resumidamente, de forma muy explicada, muy fácil, este micrófono como que aísla bien el sonido, y necesita que uno se acerque a él para que se pueda escuchar lo que tú grabaste. En cambio, por ejemplo, un condensador como este, tú te puedes alejar y el micrófono capta súper detallado todo. Pero lo bueno de este micrófono es que actúa en su respuesta de frecuencia como un micrófono de condensador, por lo cual aísla muy bien el sonido y además también como que registra todo el espectro sonoro del instrumento. Por lo cual, debido a esas características, igual es un micrófono bastante caro. Por ejemplo, en Chile, una versión actual, porque este es vintage, cuesta aproximadamente 1.000.000 de pesos por ahí. Si es que lo encuentras, que lo venden por ahí en la tienda. Pero este micrófono es muy bueno, suena súper bien. Nada que decir. Bueno, aquí pasamos también a otro de mis adquisiciones más recientes, que es un AKG 441, el clásico. Este igual es una versión un poquito más antigua de los que están ahora. Esta es la versión, la B, la C, aquí está, C414B. Y este micrófono sí que lo usan en todas las grabaciones. Bueno, todos estos micrófonos se usan mucho, pero este en especial, el AKG 414, se usa en todo, en guitarra acústica, en voces, a veces guitarra eléctrica, overhead de batería, o sea, los micrófonos que van arriba de la batería. Y se destaca porque tiene varios patrones polares, o sea, tú puedes cambiar cómo capta el micrófono respecto a lo que tú estás grabando. Y también puedes acá poner filtros, cortar bajos, etc. Es un micrófono muy bueno, muy versátil, quizás lo que más destaco de él. En lo que le ponga al frente suena bien, suena como una grabación profesional. Así que eso es uno de mis micrófonos favoritos, se ha convertido, porque se puede usar en todo y suena bien.
Bueno, aquí está otro micrófono que es como una imitación de este que mostré recién, el 414 Vintage. Claro, eso. Es como el 414 Vintage en realidad. Este es como más actual, a lo cual este pretende imitar. Porque esta es de otra empresa que se llama Warm Audio, que fabrica varios clones de micrófonos, equipos de audio, etc. Y ellos intentaron imitar la versión como antigua de este micrófono. Y estos dos yo los uso en estéreo y suenan casi igual, la verdad. No cuesta como que suenen como un par estéreo, lo cual es súper bueno, por lo menos para mí, porque los puedo ocupar en cosas como overhead de batería si quiero captar todo el kit. Con súper buen detalle. Este tiene un transformador adentro, Cinemac. Y suena súper bien también este micrófono. Quizás tiene menos opciones de patrón polar que el otro. Mira, este tiene 3 y el otro tiene 5. Así que este es un muy buen micrófono también. Es un poco obviamente más barato que este, pero igual es súper bueno. Porque estos mis dos micrófonos, por ejemplo, uno los puede encontrar en el mercado actual, las versiones de ahora, y cuestan como aproximadamente $1.000.000 cada uno. Bueno, vamos a pasar a otro que también cuesta un poquito menos que eso que les mencioné, que el Rode K2. Este es un micrófono a tubos. Este lo he ocupado mucho. Bueno, fue mi primer micrófono así bien pro que tuve. Aquí está el Rode K2. Y un micrófono que se destaca por capturar súper bien el brillo. Es un micrófono brillante, yo lo diría. Un condensador que capta con mucho detalle. A tubos. Aquí tiene otra. No tiene los típicos 3 pines de conector. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creo que son. Y este se conecta a una fuente de poder para poder alimentarlo. Este micrófono yo diría que destaca en voces. A veces incluso podría decir que tiene una muy buena respuesta de frecuencia en los bajos. No sé si es por el tema de los tubos también, le da un tono súper rico. Para grabar el bombo suena filete con este micrófono, o sea, suena muy bien. Y también es súper versátil, también su fuente de poder que está acá. Les voy a mostrar un poco. Acá esta fuente de poder tiene patrones polares variables y los podemos ajustar acá. Por ejemplo, podemos poner un patrón como entre cardioide y figura de 8, por lo cual igual es versátil en ese sentido, en captar en poder captar diferentes patrones polares. Bueno, aquí les voy a mostrar otra cosa. Y el último micrófono, el Shure SM7B, el clásico, el que ocupó Michael Jackson para grabar Thriller. Bueno, que siempre dicen eso cuando lo muestran, pero bueno, Michael Jackson, si no lo sabían, grabó con otra versión de este, pero es un sonido muy similar obviamente. Pero este es el clásico, el SM7B, ¿cierto? Se utiliza mucho en las voces, hay gente que incluso lo ocupa en los hi-hats. Ahí, bueno, al final todos los micrófonos uno los puede ocupar para varias cosas. En lo personal a mí este también me gusta mucho en guitarra eléctrica, porque suena como el SM57, que es el micrófono más usado para grabar guitarra eléctrica. Pero este tiene como un cuerpo adicional y suena súper bien. Así que eso es como mi resumen de los micrófonos que tengo. Ojalá les guste el video. Si usted no está suscrito, suscríbase. Y bueno, ahí si necesitan grabar o alguna cosa, se pueden contactar conmigo por interno también. Estoy grabando bandas, ¿cierto? Varias cositas. Así que eso, si necesitan contactarse conmigo me hablan. Ya aquí les voy a mostrar una parte del estudio. Aquí mi sistema de monitoreo, mi controlador de superficie, los monitores. Esto es lo último que adquirí, los Genelec. Suenan increíbles porque aquí lo tenemos con el subwoofer y esto ya suena de otro nivel. Así que si usted necesita mezcla, mastering, grabación, guitarra, lo que sea,
contáctese conmigo y ahí podemos llegar a un buen acuerdo y grabar algo, algún proyecto musical que quizás puedas tener en mente. Así que eso, me despido, espero que les haya gustado el video y goodbye, adiós.